Es increíble. Los seres humanos, nos olvidamos o dejamos de lado a Dios, ¿sí? Con mucha facilidad. Ocurre también en este libro. Recuerde que en el capítulo número 2 hemos hablado de la estatua de los diferentes genios de este mundo, ¿no? Y al final de ese sueño, ¿no? Y su interpretación, Nabucodonosor, sé que ciertamente Dios es un Dios fuerte. De que se convirtió ni nada de ello, no lo sabemos tampoco. Pero lo cierto es que Nabucodonosor demuestra, ocurre con nosotros y con muchos de lo que nosotros. No me refiero solo a Dios, sino aún también a personas que conocemos a Dios. Por ejemplo, ¿cuántas veces Dios no nos ha sacado a nosotros de problemas? Pero nuevamente viene otro problema y olvidamos de que Dios es capaz de ayudarnos en los problemas, ¿verdad? Y nos desesperamos, nos asustamos y todo ello, ¿sí? Así que también nos ocurre a nosotros. Pero algo que también quisiera que usted pudiese ver a través de este capítulo 3, que en un momento vamos a dar inicio con la lectura, es el hecho de que ciertamente entienda, el mundo va a querer poder, ¿sí? A gran escala, menor escala, pero siempre va a existir ello. Dentro de ello, bien la vanagloria. El cristianismo, por otro lado, no es tanto, o no debe ser tanto de ello, sino el cristianismo debe ser de vivir en la voluntad de Dios. Y cuando me refiero a ello, o cuando digo vivir en obediencia y sumisión a Dios, no buscando nuestras metas, sino en verdad dejando que Dios nos lleve a sus propias metas. Tiene para con nosotros, pues, su rey. Capítulo número 3, versículo número 1. Me dicen que se escucha entrecortado. Sí, ¿cuántos me escuchan? ¿Cuántos me escuchan bien? Todos. Es su internet, creo que está lento, pero acá me sale que está lento su internet. Ok. Ok. Entonces, voy a hablar rapidito para que así cuando llegue a ustedes ya llegue bacán, la voz ya no se entrecorte, ¿no? A ver, también escuchan entrecortados. ¿Qué hago? Bueno, si tanto se quejan también, ya yo me voy, pues, ¿no? Yo no me quejo, hermano. Cuando la Biblia enseña y dice hay que ser agradecidos, ¿no? No, está bien, háganme saber, cosa que así me detengo también un poquito, ¿sí? La verdad que no sé. ¿Todavía me siguen escuchando entrecortado? Ahorita no. No, ahorita no. Ok. Ahorita. Ok. Bueno, vamos entonces, parece que fue una ola virtual la que pasó por acá también y malogró esto. Capítulo 3, versículo número 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces
y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos y naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Se dice, no se sabe exactamente cuándo es que esto ocurre dentro del reinado de Nabucodonosor. Sabemos que lo que ocurrió en el capítulo número 2, esto es el sueño que tuvo Nabucodonosor y que no se acordaba, y Daniel le dijo o se lo reveló, y también la interpretación. Eso ocurre en la parte temprana del reinado de Nabucodonosor. En el capítulo 12 nos habla en el segundo año de Nabucodonosor. Exactamente cuándo ocurre esto del capítulo 3 no lo sabemos. Algunos dicen posiblemente a la mitad del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor reinó más o menos 42 años, sí, en Babilonia, o reinó Babilonia por 42 años. Así que algunos dicen que más o menos en el año 20 quizás esto ocurrió, ¿sí? Ahora, si fuese así, estamos hablando de más o menos una diferencia de 18 años o alrededor de 15 años por lo menos entre el sueño de Nabucodonosor y la erección de esta estatua. Si me estoy dejando entender, si fuese así, más o menos, por lo menos 15 años. Algunos dicen que quizás fue un poco antes de la mitad del reinado de Nabucodonosor. En fin, no lo sabemos con exactitud, pero lo que sí se sabe es lo siguiente, que Nabucodonosor posiblemente cuando él hace que esta estatua se edifique, el hombre ya prácticamente había conquistado todo, ¿sí? Absolutamente todo. Y el hombre entendió que él era indestructible, ¿sí? Es más, si él logró conquistar todo lo que él había conquistado, él pensó que todos los dioses estaban con él. Recuerde, ¿sí? Dentro de su creencia, él era una persona politeísta, adoraba a muchos dioses. ¿Tenía su preferido? Sin duda que sí, claro que sí. ¿Sí? Sin embargo, él creía también en muchos dioses. Pero cuando él hace que esta estatua se edifique, lo hace con dos propósitos y quizás más. Número uno, de que él se sienta Dios, porque fue una estatua de sí mismo, ¿sí? Primero decía de que él se sienta Dios, y número dos, de que en esa estatua se vean representados también los dioses babilónicos, y lo vamos a ver esto más adelante. Lo cierto es que este hombre llega a construir esta estatua. Rápidamente pedí que
hace un rato pedí que alguien pueda tener una calculadora a la mano para hacer números, ¿sí? Si usted pudiese ayudarnos, estaría bien. Esta estatua, simplemente para que tengamos una idea, ¿sí? Esta estatua de oro, posiblemente no oro macizo, como nosotros decimos, sino más bien cubierto con oro, que de por sí también era algo valioso, ¿no? La altura dice que era de 60 codos. Cada codo, claro, promedio, ¿verdad? No estamos hablando de su codo y el mío, porque su codo y el mío quizás varía, ¿no es así? Cada codo sí era un equivalente de 0.45 centímetros, ¿no? Centímetros más, centímetros menos. 0.45. Entonces, si aquí la altura tenía 60 codos por 0.45, ¿cuánto le da a usted? 27. 27 metros, ¿no es así? 27 metros de altura tenía esta estatua. ¿Algún ingeniero acá que nos diga cuánto, un edificio de cuántos pisos más o menos sería 27 metros? ¿Sí? Y mientras usted nos va ayudando con ello, la anchura de esta estatua era, dice acá, de 6 codos. ¿Cuánto sería 6 codos? 2.7. Muchas gracias. 2.7. Así que estamos hablando, repito, de una estatua en cuanto a metros, de 27 metros de largo o de alto y de ancho 2.7, digamos 3 metros. ¿Ok? Me está saliendo una señal acá de que bueno, un anuncio de que mi señal está inestable. ¿Me escuchan bien? Sí, pastor. Ok, entonces yo soy el inestable, ¿no? Quizás por esa razón sale, ¿no? Una señal está inestable. Muy bien, entonces tenemos eso, una idea. Alguien que nos ayude con más o menos cuántos pisos para nosotros, un edificio de cuántos pisos sería 27 metros de alto. Alguien, un ingeniero o ingeniera que nos pueda ayudar. ¿Cuántos pisos? ¿Alguien? ¿Alguien dijo? 64.8 más o menos, pastor, porque en un piso hay 2.40. Ya. Entonces, ¿cuántos pisos? No, sería 27 entre 2.40, ¿no? ¿Estoy bien? 11.25, 11. 11 pisos, digamos 10 pisos, ya 10 pisos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de algo bastante considerable. El edificio de aquí al lado de la casa, quizás usted se acuerde en esos tiempos en que congregábamos, el edificio me parece que es de 9 pisos. Acá, bueno, 8 más la azotea, ya digamos 9 pisos. Un piso más. Entonces, estamos hablando de una estatua bastante considerable, ¿sí? Ahora, del peso no se nos dice, pero debe haber sido algo pesado. Y estamos hablando de cuánto oro hubo allí, no lo sabemos, pero debe haber sido también una estatua costosa, ¿no? Claro, nosotros muchas veces no hacemos esos números, pero debe haber sido una estatua muy costosa también, aparte de pesada. Se levantó, dice, en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Esto es, no estaba esta estatua, no se erigió esta estatua dentro de la ciudad, ¿no? Pero sí bastante cercano, fuera de la ciudad, dentro de la provincia misma. Entonces, ¿qué es lo que hace Nabucodonosor? Bueno, hace que todas las autoridades de su reino, ¿eh? Todas las autoridades de su reino
vengan y se reúnan para la dedicación, dice al final del versículo 2, que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Sí? Entonces, todas las autoridades, dentro de ellos tenemos, por lo menos según lo que nos dice acá el capítulo más adelante, los tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Extrañamente, de Daniel no se menciona en este capítulo, porque Daniel también era una autoridad. Pero ¿qué pasó con Daniel? Si Daniel en ese momento, en esos días, le tocó vacaciones, no lo sabemos, ¿sí? Pero lo cierto es que Daniel no se menciona acá, para nada. En realidad es algo extraño. Sin embargo, sí, eso es lo que es. O sea, simplemente no aparece aquí Daniel en este capítulo, ¿sí? Pero sí aparecen sus tres amigos que recuerden el versículo último del capítulo 2, ¿sí? En el versículo último del capítulo 2, Daniel dice, solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego, y Daniel estaba en la corte del rey. Así que Daniel era autoridad también, como que en este caso los otros tres amigos hebreos también lo fueron. Pero repito, no se menciona de Daniel en este capítulo, ¿sí? Y dije hace un rato, ¿sí? Recuerde cómo termina el capítulo 2, ¿sí? Sobre todo comenzando desde el versículo 46, ¿verdad? Cuando ya Nabucodonosor reconoce que es cierto, Daniel es quien le enseñó el sueño o quien le reveló el sueño y quien lo interpretó, sí, fue Dios a través de Daniel. Y mire lo que hace y dice, sí, entonces el rey Nabucodonosor, estoy en el versículo 46, se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y él que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Ahora, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Dónde está ese Dios? O sea, ese Dios del capítulo 2, versículo 47. ¿Dónde está ese Dios? Acá en el capítulo 3, en la mente de Nabucodonosor. Me dejo entender con la pregunta. ¿Dónde está ese Dios? ¿Sí? ¿Dónde se fue ese Dios? ¿Qué pasó con ese Dios? Bueno, lo cierto que ese Dios, el Dios de los cielos, seguía siendo el mismo Dios de siempre. Lo que ocurrió es que Nabucodonosor lo sacó de su mente. ¿Por qué razón? Porque Nabucodonosor se dejó distraer e impactar con todas aquellas cosas que él mismo había logrado, ¿sí? Según él. Entendamos esto, hermanos, ¿sí? Cuando usted y yo vayamos detrás de nuestras propias metas, posiblemente, si no estamos en realidad siguiendo a Dios, posiblemente vamos nosotros a apartar a Dios también de nuestro ser, como ese Dios debería estar reinando en él o en nuestro ser siempre. ¿Por qué razón? Porque nos vamos a dejar distraer. Nos vamos a distraer con lo que yo quiero y vamos a dejar de lado lo que Dios quiere. Nos vamos a distraer con lo que nosotros deseamos lograr y vamos a dejar de lado con aquello que Dios quiere lograr en nosotros. Tengamos mucho cuidado, sí, con este mundo, porque en este caso Nabucodonosor está representando a este mundo y el poder de este mundo.
Este mundo, si nos guste o no, está buscando autoridad, está buscando poder, está buscando vanagloria. A unos a una escala, otros a otra escala. Pero eso es lo que este mundo está buscando, ¿sí? Mientras que en este pasaje o en este capítulo nos va también a demostrar o a mostrar, ¿sí? Dios, este libro, de cuál es nuestra posición como creyentes, como cristianos, en este mundo en el que vivimos. ¿Cuál debería ser esa nuestra posición? ¿Vivir conforme lo que las personas del mundo tienen en mente o vivir conforme a lo que Dios desea para nosotros? No nos confundamos, ¿sí? No nos equivoquemos. Necesitamos tener las cosas claras. Y el único que nos va a ayudar a tener las cosas claras es Dios. ¿Entiende usted eso? Es Dios. Una de las cosas que ayer justo estaba estudiando el Salmo número 1 y decía, pues, ¿no? El hecho de que somos perdón, bienaventurado, ¿verdad? Es la persona que, obviamente, en palabras muy sencillas, que confía en Dios, ¿sí? Era como árbol plantado. ¿Sabía usted que a usted y a mí como creyentes fue Dios quien nos plantó? Él es el labrador, ¿verdad? Y entienda usted lo siguiente también, si Él es el que nos plantó, Él es el labrador, ¿no cree usted que Él nos planta a nosotros con el propósito de producir lo que Él, el labrador, desea nosotros produzcamos? Pero nosotros pensamos que, ¿verdad? Y sobre todo que ahí en ese mismo salmo menciona eso, dice, todo lo que haga prosperará. Pensamos que todo lo que se me venga en gana va a prosperar. No dice eso. Lo que está diciendo es que todo lo que haga, conforme obviamente a lo que el labrador, ¿sí? Sí, está proponiendo para este árbol que él mismo ha plantado, va a prosperar de acuerdo a las expectativas y los propósitos de ese labrador. Pero nosotros, lamentablemente, sí, queremos ciertamente con mucha facilidad acomodar las cosas a nuestros deseos carnales y utilizar la Biblia más que nada para justificar muchas veces lo que nosotros queremos. No hagamos eso. Y eso, repito, lo vamos a ver también acá, ¿sí? Nabucodonosor, lo cierto es que erige esta imagen o esta gran estatua, y lo dije hace un rato con dos propósitos. Uno, para que él sea reconocido como Dios, y dos, para que a través también de esta imagen se adore a todos los dioses babilónicos. ¿Ok? Y el mandato es bastante directo y bastante sencillo de entender. En el versículo 4 dice, el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Cierto, estaban reunidas todas las autoridades, o bien también en ese lugar estaban otras personas de los diferentes pueblos allí reunidas, o estas autoridades estaban representando a todas las naciones, pueblos y lenguas del imperio, ¿sí? O del reino. Una de dos. Pero el edicto o el mandato era para todos. Bien. ¿Y qué es lo que hace? Y dice en el versículo 5, este es el mandato. Al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Bastante directa, decía esta orden.
Ahora, este horno, ¿sí? No se sabe, por cierto, a qué temperatura habrá estado calentándose, pero lo cierto era que era un fuego bastante agresivo, lo que esto pueda significar en centígrados, ¿sí? O en grados centígrados. Era un fuego fiero, ¿sí? Que obviamente la intención de este fuego era maltratar y o acabar con la vida de la persona que no obedecía al mandato. ¿Alguna pregunta o algo que usted quisiera agregar hasta acá? ¿Alguna pregunta? Para Pepe, Sí. prácticamente hizo esa estatua, no sé, se me ocurrió pensar, así como vio el sueño que le interpretó Daniel, la imagen No, claro, sabe la altura de la otra estatua, pero lo cierto es que con esa estatua Nabucodonosor debió reconocer, cierto, necesito bajar mis revoluciones, ¿no? Y sobre todo reconocer crédito, darle crédito a quien merece sus otras conquistas. ¿Sí? Y repito, ¿dónde estuvo el sueño aquí en este capítulo 3? Estuvo en el sótano, ¿sí? Empolvado, por así decirlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que él simplemente se dejó distraer, estaba en su mente, era todo lo que él había logrado. ¿Quién? O sea, ¿quién va a poder hacerle frente a él? Así que posiblemente hasta se reía del sueño si es que se acordaba del mismo, ¿no? Parece que no le inmutaba. O sea, del sueño anterior, ¿no? Del sueño del capítulo 3. ¿Alguien más? O del capítulo 2, perdón. ¿Alguien más con esto? Yo, pastor. Sí, hermana. Nabucodonosor se endiosó. Sí, esa es la idea acá. Sí, la idea es que a él lo vean como Dios y que, o sea, esta estatua, y que a través de él o de la estatua se adore también a otros dioses. Pero él, representado en la estatua, era como el dios mayor, en todo caso, ¿no? No sabría decirte en ello, pero por lo menos era el dios más presencial para ellos, ¿no? Para la gente. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Miguelito. Pastor, ¿cómo podemos saber que la estatua era de Nabucodonosor? ¿Algún versículo en particular lo dice o se deduciría más que nada? En realidad eso es lo que el original menciona, sino que en la forma como se ha traducido suena como que podría ser de alguien más, pero en el original se habla de sí, ¿no? De sí mismo. ¿Alguien más? Ok, entonces ese es el mandato y también la sentencia en caso no se obedezca al mandato. En el versículo 7, entonces se comienza a ejecutar lo que se ha estado anunciando y pues comenzaron a sonar, ¿no? Los instrumentos que se mencionan acá. Dice a la mitad del versículo 7, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron, ¿sí? Y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Dicho sea de paso, estas palabras postrarse y adorarse son las mismas palabras que se usó de Nabucodonosor. ¿Se acuerda usted que se postró y se humilló delante de Daniel? ¿No? Son las mismas palabras. Así que Nabucodonosor en ese momento, sí, él estaba impresionado con el Dios de los cielos y reconoció ello. Pero, repito, acá eso ya no estaba en su mente. Dice, versículo 8, por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos, ¿sí? No que necesariamente hayan sido autoridades. Ahora, entienda lo siguiente. Con esta estatua,
Nabucodonosor no estaba negando el derecho o privilegio a otras naciones a adorar a sus propios dioses, a otras naciones que habían conquistado y que los habían traído a Babilonia. No se piense eso. Simplemente que se les pedía que sí acepten al Dios y a los dioses babilónicos, pero que podían también ellos continuar adorando a sus propios dioses. O sea, no había una persecución acá religiosa, ¿sí? No se piense eso. Nabucodonosor en ese aspecto, él creía en diferentes dioses y permitía que otros también crean en otros dioses. Pero acá la idea era de que sin dejar a sus propios dioses, todos adoren también a los dioses babilónicos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en esto? Así que aquí no se trata de una persecución contra los hebreos. No se trata de ello. Se trata simplemente de lo que he mencionado. ¿Sí? En su defecto vamos a ver en un ratito que no es una persecución contra los hebreos en términos generales, o sea, con toda la nación de los hebreos, sino es un celo contra la autoridad que se les había dado a estos 3 jóvenes hebreos. Hermano Filito, levantaste la mano. Sí, o sea, pienso que Nabucodonosor de repente como se puede decir, ¿no? Las personas que no tienen a Cristo en su corazón, que son del mundo, digamos, dan alguna alabanza o piensan que diciendo cosas bonitas están adorando a Dios. Y solamente es un elogio cuando dijo, por ejemplo, acerca de Daniel, ¿no? Le dijo que era el Dios de dioses y de repente solo fue un sentimiento nada más, ¿no? Para hablar de Dios. Y ciertamente, ¿no? Y entiéndase, y esto también hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces escucho, ¿no? Escucho que hermanos nos dejamos impresionar porque quizás alguien usa un versículo bíblico, ¿no? En su presentación y ha usado la Biblia. Y creemos que porque ha usado la Biblia, entonces tenemos que hacerle caso. Hay que tener cuidado con estas cosas. ¿Sí? No sabemos muchas veces qué hay detrás de lo que la gente tiene en sus corazones. No sabemos. Es más, muchas veces no sabemos ni siquiera eso entre creyentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos hace pensar que cuando no creyentes hacen uso de la palabra, están haciéndolo con buenas intenciones? Quizás lo estén haciendo con intenciones de engatusarlo a usted, ¿no? De poner la carnada a usted, ¿sí? Así que entienda esto, hermano. La idea es aprender a poner la mirada en el Señor, siempre. Bien, dice en el versículo 8, ¿no? Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente, ¿sí? A los judíos. Repito, no se refiere a la nación, sino aquí se está hablando de los 3 jóvenes hebreos que en un ratito vamos a mencionar. Pero lo que sí es que se demuestra que cuando se dice acusaron maliciosamente, esta palabra maliciosa tiene que ver con una expresión del pasado que era morder la piel, ¿sí? O sea, hacer daño, ¿sí? O sea, estaban detrás de todo esto, pero con el propósito de hacer daño, ¿sí? ¿Y cuál era ese, por qué razón es que ellos querían esto? Bueno, porque los 3 jóvenes hebreos de quienes se menciona acá estaban pues creciendo en la corte del rey o en la labor que ellos realizaban. Dice en el versículo 9, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro.
y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Shadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entienda que estas personas no estaban acusando, ¿sí?, en razón a que ellos estaban defendiendo o protegiendo al rey o defendiendo su reino. ¿Sí? Para nada. Estas personas simplemente estaban o eran celosas de la posición que gozaban estos tres hebreos. Y claro, quizás la idea era, ¿por qué razón estos hebreos? Cuando nosotros de esta nación o de este reino también podríamos hacer ello. ¿Sí? Y curioso cómo es que definitivamente lo que estas personas hicieron, lo hicieron con el propósito de hacer daño. ¿Sí? Y cómo es que ellos, miren ustedes, hacen o llegan a realizar este complot. ¿Sí? Se acercan al rey como, primero adulando al rey, como diciendo, rey, tú mereces todo lo que en verdad tú has dicho se debe hacer con la estatua, ¿no? Contigo, con los dioses. Tú mereces todo eso. Y en razón a ello es que te venimos a informar de que hay estos tres hebreos, estos tres judíos, que no se postran delante de ti o de la estatua, perdón. Nuevamente la pregunta, ¿dónde estuvo Daniel? No estoy tratando acá de cuestionar a Daniel para nada, sino simplemente es extraño, pero eso es lo que pasó. No estaba, en este capítulo 3 no estuvo ahí, a pesar de que él también era autoridad, ¿no? O sea, ¿por qué razón no estuvo ahí? No lo sabemos, no se sabe. Y no es para desmerecer a Daniel, sino simplemente para que usted entienda que a pesar de que Daniel era autoridad, no estuvo en esta ocasión. No se piense que se escondió, no se piense que se postró, nada de ello. Simplemente no estuvo él. ¿Ok? Bien. Y decía entonces en esos versículos que se mencionan a estos tres hebreos, ¿no? ¿Qué edad tenían a esta altura? No lo sabemos. ¿Sí? No lo sabemos. Puede ser que ya hayan estado en sus 40 o quizás antes en sus 30, no lo sabemos. Pero en realidad lo que nos demuestran estos jóvenes o estas personas, ¿sí?, que al margen de la edad, lo importante es tener devoción por Dios. Porque a veces nosotros decimos, no, ya cuando uno es mayor recién comienza a tener una fe verdadera en Dios. No se trata de la edad. Se trata en verdad de reconocer quién en verdad Dios es. Y para ellos, Dios fue eso, Dios. Y ellos, servidores de ese gran Dios. ¿Preguntas o algo que quiera agregar? Bien, en el versículo siguiente, en el versículo 13, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo. Entienda usted, ¿sí? Aquí, a estas alturas, Nabucodonosor estuvo en la cima de su poder. El hombre era invencible, ¿sí? Estaba en toda esa cima, ¿sí? Y obviamente también él era alabado como rey, ¿sí? Bien reconocido como rey. No sé, no puedo decir que no tenía enemigos, pero el hombre definitivamente tenía el favor de la gente. Pero más que ello, entienda usted, aquí se trataba de que se estaba yendo contra su autoridad.
él, o uno de los dioses mismos, ¿sí? Y en vida había dado un mandato y no se estaba siguiendo ese mandato. Así que el hombre se molestó. El hombre en este aspecto se encolerizó. Como decimos muchas veces, humo le salía por las orejas. ¿Ok? O sea, estuvo tan molesto que obviamente hizo llamar a estos jóvenes y les dice, sí, con ira y con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos, ahí sí, rapidísimo, ¿verdad? Volaron, volaron estas personas delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, sí, pero obviamente el hombre estaba molesto. Es verdad. Quiero saber, quiero escucharlo de ustedes. Es verdad. Y pobre que ustedes me quieran mentir o quieran salir de esto, ¿sí? Pero dice, es verdad. Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, o sea, les voy a dar una oportunidad, ¿sí? Les voy a dar una oportunidad. ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y miren la pregunta aquí al final, ¿sí? ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entienda usted, Nabucodonosor 1, él se sentía Dios, y número 2, sentía que todos los dioses estaban a su favor, por eso es que él logró conquistar todo aquello que él conquistó. Entonces, la pregunta es, ¿quién? ¿Quién los va a liberar? Es más, hasta en su mente, ¿sí? En la mente de Nabucodonosor, él venció al Dios de los hebreos, ¿o no? ¿Por qué razón estoy diciendo eso? Alguno de ustedes. ¿Por qué es que podría él pensar que venció al Dios de los hebreos? ¿Alguno de ustedes? Bueno, al menos de lo que conozco, pastor, y también de lo que se habló, la fama de Israel como que creció, ¿no? Acerca de que su Dios les ayudaba en batallas, todas estas cosas. Y la gente alrededor tenía temor, no tanto de Israel, sino del Dios de Israel que estaba con ellos. Y debido a que, bueno, Dios los entregó en su mano y Nabucodonosor, habíamos visto, no sabía, entonces él dijo, lo he derrotado a este Dios. Es decir, claro que sí. Claro que sí, sí. Al derrotar a Judá o al conquistar a Judá, Nabucodonosor estaba pensando, he vencido a sus dioses, ¿sí? O mis dioses han permitido que yo venza a sus dioses, ¿sí? Así que por eso la pregunta, ¿qué Dios? O sea, miren cuántos reinos he conquistado y ninguno de esos dioses han podido contra mí. ¿Qué Dios los va a liberar a ustedes de mis manos? Hermanos, muchas veces nosotros también somos puestos en esa situación, en esa posición, ¿sí? Y claro, nosotros pensamos que tenemos que ceder, porque la situación, pues las circunstancias. Sadrach, dice, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. El rey le pregunta, ¿qué Dios los va a liberar a ustedes? Ellos, estos jóvenes hebreos, bueno, insisto, ya no sabemos qué edad pudieron haber tenido, ellos están dejándose influenciar por su fe en Dios, por la dirección de Dios,
más que por el temor a lo que el rey les podía hacer. ¿Qué ejemplo? ¿Sabía usted que muchas veces nosotros más nos dejamos influenciar por aquellas cosas que queremos, anhelamos, deseamos, y que muchas veces por ello hasta ofendemos a nuestro Dios, en lugar de permitir que sea Dios quien más influencie en nuestras vidas? Porque pensamos y decimos, si no hago esto, si lo que otros hacen, ¿cómo voy a poder lograr aquellas cosas que yo quiero? Hermano, entiende usted, entendamos lo siguiente, ¿sí? Necesitamos aprender a seguir a Dios. Porque si tú estás más siguiendo tu propio deseo y anhelo, primero recomendaría evalúa las cosas. Quizás no estés allí en razón a que Dios te puso allí. Quizás estás ahí simplemente porque tú quieres estar allí. Y si llegas a entender que en verdad Dios te puso allí, ¿qué te parece si es que haces o hacemos lo que Sadrach, Mesach y Abednego hicieron? Dejarnos influenciar más por nuestro Dios que distraer por las cosas que este mundo nos puede ofrecer. Ellos dijeron, no necesitamos, honestamente, rey, responder. No, entienda, no se trata o no piensen ustedes que estas personas, estos tres jóvenes fueron arrogantes para nada. Si no, yo no los veo arrogantes. Los veo con mucha humildad. No los veo tampoco como fanáticos. Mire lo que dice en el versículo 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. O sea, no, ellos no estaban gritando, somos en victoria, nosotros somos en nuestro Dios, ese es nuestro Dios, victoria, hermano. No, eso es fanatismo, ¿sí? Reconocían, claro, ellos el poder de Dios. Claro que sí. Ellos sabían quién era Dios. El Dios que sacó a sus padres de la esclavitud de Egipto y lo sacó con poder, ¿sí? ¿Y por qué estoy diciendo que no estaban siendo arrogantes? Porque mire usted, y tampoco, definitivamente tampoco estaban esperando un milagro. ¿Sí? No, sabían que Dios podía hacerlo. Claro que sí. Por eso es que en el versículo siguiente dice, y si no, ¿sí? Versículo 18. Y si no, o sea, si Dios no nos quiere liberar de ese horno, vamos a estar bien. Porque no se trata de lo que nosotros queremos. De lo que se trata es de lo que Dios quiere. No estoy diciendo con esto que no podemos nosotros tener deseos o anhelos, pero que ojalá nuestros deseos y anhelos sean hacer conforme a la voluntad de Dios. Y no pensar que como nosotros tenemos deseos y anhelos, Dios tiene que hacerlos conforme a lo nuestro. Repito, no se trata de fanatismo. No hagamos del cristianismo un fanatismo, ¿sí? No hagamos tampoco del cristianismo arrogancia. Hagamos del cristianismo lo que debe ser una fe humilde en el Señor. De reconocer que Él está definitivamente en control y que para nosotros es una bendición ponernos en sus manos. Pablo dijo algo bastante importante, ¿no? O sea, yo en realidad quiero irme con mi padre. Y eso es lo que básicamente dijo Pablo. Pablo dijo, yo en realidad quiero irme con mi padre. Pero me parece importante quedarme aquí. No porque yo tenga muchas cosas que lograr. No. Sino porque quisiera ser un instrumento en las manos de Dios para seguir compartiendo su evangelio a otros. Por lo general, cuando nosotros nos enfermamos,
¿sí? Cuando nosotros nos enfermamos y nos preocupamos, ¿qué le pedimos a Dios? ¿Alguno de ustedes, qué le pedimos a Dios? ¿Alguien? ¿Alguien? Que nos sane, ¿cierto? ¿Hay algo malo en que nos sane Dios? No, no necesariamente. Pero el problema más está en que por lo general nosotros queremos que nos sane por razones egoístas, por razones nuestras. No es porque Dios quisiera que me sanes con el propósito de que tú me sigas utilizando en tus manos para gloria tuya y bendición de otros. ¿Verdad? Por lo general somos así. Necesitamos comprender, hermanos, que ciertamente lo mejor que nos pueda pasar a nosotros es dejar que Dios tome el control de nuestras vidas. De lo contrario, quizás usted en este mundo pueda llegar a ser un Nabucodonosor. Sí, alguien con muchos logros, pero igual sin Dios. Cuando lo mejor es que seamos lo que Dios quiere, pudiésemos ser. Y ahí sí tendremos la seguridad de que vamos a estar con Dios. Termino diciendo nuevamente el versículo 18, bueno, el versículo 17. He aquí, y esta palabra he aquí es sí, ¿no? Como diciendo cierto. O sea, nuestro Dios puede liberarnos, ¿sí? Nuestro Dios puede liberarnos, eso es lo que dice, ¿no? Sí, nuestro Dios puede liberarnos, ¿sí? Algo interesante también cuando, y justo estuve pensando en esto, cuando personas vinieron a Jesús para que los ayude, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente los leprosos o el leproso, ¿no? Y le dice, si quieres, ¿no? Puedes sanarme, ¿no? Dos cosas ahí, que una expresa la humildad de este hombre para no exigir, para no demandar. Lo que en realidad dice el leproso cuando se acerca a Jesús es básicamente lo siguiente: Señor, yo sé que tú puedes. ¿Sí? Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú tienes la capacidad. Pero solo si tú deseas. Solo si es conforme a tu voluntad. Hazlo. Porque algunos dicen, ¿no? Que no tienes que pedirle con fe, y si le pides con fe, Dios te va a dar. Sí, pero muchas veces no sabemos qué es fe. Muchas veces pensamos que fe es simplemente decirle y decirle así con una voz de autoridad y Dios nos va a dar. Estamos hablando de Dios. ¿Sí? Recuerdo, estamos hablando de Dios que sí quiere ayudarnos, pero más quiere ayudarnos a que nosotros tengamos un corazón humilde para reconocer que Él es Dios y que nosotros siempre vamos a estar bien con Él. Acerquémonos a Él, pero con humildad. Entonces estas personas, cierto, ellos reconocían, claro que si Dios, eso del horno es nada para Dios, y Él puede manejarlo, ese Dios. Nos puede liberar de ello, pero aún si no lo deseas, o sea, si no es su voluntad, no es que no lo desees, ¿no? Si no es conforme a su voluntad, igual, entiende, no vamos nosotros a doblegarnos delante de esa imagen. Y repito, no estaba siendo confrontacional, no lo creo. Ellos entienden que están hablando con Nabucodonosor, ¿sí? Con autoridad, con respeto también le están hablando. Pero que aún ante esta autoridad, ellos estaban compartiendo su fe. Nosotros muchas veces, sí, nos dejamos distraer
por las autoridades o las personas delante de nosotros, y muchas veces en lugar de demostrar nuestra fe delante de ellos, más bien nos dejamos, sí, arrastrar por ellos. No es que ustedes no saben cómo son las cosas, ¿cierto? En ese sentido yo no lo sé, pero Dios sí. Y Dios puede ayudarnos. El tema no es un tema circunstancial, hermanos, tampoco necesariamente cultural. El tema es un asunto de fe. ¿Alguna pregunta o algo que usted quiera agregar? Con esto ya nos vamos despidiendo también. La próxima semana vemos, sí, no es que vemos, vamos a estudiar cuando ellos fueron lanzados al horno de fuego. Y la idea es que entiendas, y la idea no es simplemente que nosotros nos instruyamos con lo que pasó, la idea es que podamos también, ojalá, vernos en ello. Y eso es lo que quisiera que nosotros podamos hacer, Dios mediante, la próxima semana, que podamos vernos en ellos, ¿sí? ¿Alguna pregunta o algo que usted quisiera agregar? Y cuando digo, sí, hermano Pedro, nosotros no dudamos del poder de Dios y no se duda nadie del poder de Dios, pero muchas veces muchos cristianos desafían el poder de Dios porque piensan que algunos creyentes fueron librados. Muchas veces estas personas cometen o hacen algunas cosas que pensando en el poder de Dios, Dios les va a librar de todo, por decirlo. Si ellos pasaron por el fuego, ellos dicen, no, el fuego no me va a hacer nada porque yo también soy cristiano, soy creyente y Dios me va a librar. Pero muchas veces no está en desafiar a Dios, sino más bien esperar en Dios. No, estamos mal en pensar de esa forma, hermano Pedro, en que podamos desafiar a Dios. Simplemente aprendamos a seguir, aprendamos a obedecer. Y lo otro también es el hecho de que entiéndase, no porque usted diga algo, Dios lo va a hacer. Por ejemplo, escucho, ¿no? Leo en su defecto personas creyentes, pastores, que oremos juntos porque Dios nos va a sacar de este virus ya, ¿no? Sí que oremos. No, claro que oremos. Claro que sí. Mas, Señor, tu voluntad se haga en nosotros. ¿Sí? Seamos humildes. No, de desafiar. No desafíe, ¿sí? Ni al perro de la esquina desafíe usted. ¿Sí? Mucho menos a Dios, ¿sí? Alguien más. A veces pensamos que podemos, no tenemos que clamar así con fuerza y ¿quién lo va? No. Hagamos eso. ¿Sí? Pidámosle con humildad. Sí, pero han habido personas que sí lo han hecho. Ya, pero mire por qué razón lo hicieron, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del libro de los jueces, esas personas estaban en nada, ¿sí? En cuanto a fe, estaban absolutamente en nada, ¿sí? Y Dios como que quería darles una nueva oportunidad, ¿sí? Así que tengamos cuidado con todo esto. ¿Alguien más o algo más? Hermano Miguelito. Sí, pastor, hermanos, me quedó sonando esto que usted mencionó, perdón, acerca de que no es que les hayan prohibido adorar o seguir adorando a Dios, A sus dioses. pero a sus dioses que puedan tener los Otras naciones, las otras naciones, claro. Ajá, pero que a la vez adoren a la estatua o a este dios. Claro. Y me acordé que hace mucho tiempo, ya varios añitos, estaba leyendo un libro, no tenía casi nada de familiaridad con la Biblia, poco, la verdad, y decía algo así como, lo bueno de esta filosofía es que, ¿qué importa si eres ateo, cristiano, lo que sea, ¿no?
igual sirve para todos, ¿no? Seguirlo. Así ahora me parece extraño, pero me hizo acordar esto de acá, como que no hay tal posibilidad de Claro, hacer las cosas de otra manera, ¿no? Si no es conforme a Dios. claro. Y muchas veces nosotros optamos por ello, también decimos, no, pero yo ya estoy adorando a mi Dios. Delante de otros y a otros dioses, para que también me acepten, pues, ¿no? ¿No? Y no. Lo que pasa es que no es que te acepten, lo que pasa es que estás desechando a tu Dios. ¿Sí notan la diferencia? ¿Sí? Ok, ¿alguien más o algo más? Sí. Sí, pastor, hermano Joel. Pastor, comentar también, hace poco me enviaron un video que sonaba bien, pero lo escuché un par de veces. El video hablaba de, bueno, una persona recitaba este versículo que decía, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Y luego decía del versículo que pongas a Dios delante de tu vida, delante de tus proyectos, o primero en tus proyectos, en tus negocios, y todo va a prosperar. Ya. Y suena bien, ¿no? La verdad que al principio me dijo, sí, suena bien, lo de poner primero a Dios, pero definitivamente no necesariamente es lo que encierra este versículo cuando dice eso, ¿no? Claro. De hecho, pienso que, o sea, si bien de alguna u otra manera, mentalmente o intelectualmente hablando, definiéndolo mejor, me di cuenta de que no era lo correcto, pensaba o reflexionaba que yo mismo, o que nosotros hacemos muchas veces eso, ¿no? Creemos que porque ponemos a Dios delante, que porque ya dimos nuestro diezmo de alguna entrada que tuvimos, o que porque nuestro proyecto ya lo dedicamos a Dios, esto va a prosperar, ¿no? Cuando en realidad, más que poner a Dios primero en nuestros negocios o en nuestros proyectos, se trata más bien de que Él sea quien defina nuestros proyectos y nuestra vida, ¿no? En lugar de ponerlo a Él, o sea, a veces decimos mucho, ¿no? Que poner a Dios primero en nuestras vidas, más bien que Él sea nuestra vida, ¿no? En lugar Amén. de ponerlo primero. Entonces, reflexionaba en eso, que si bien intelectualmente lo entendía, quizá en la práctica no necesariamente lo hacemos, ¿no? Y seguimos viviendo o seguimos decidiendo como con este pensamiento, ¿no? Como pongo a Dios primero me va a ir bien, ¿no? Cuando en realidad, al margen de cómo nos vaya, y pienso que en este caso Sadrach, Mesach y Abednego lo entendieron así, al margen de cómo les vaya, decidieron poner a Dios, que Él sea su vida, ¿no? Y decidir a partir de lo que Él les enseñaba. Y por eso incluso en el versículo dice, y si no lo hiciera, no vamos a adorar a tus dioses, ¿no? Al margen de lo que pase, vamos a poner delante a Dios y lo que Él nos pide que hagamos, ¿no? Al margen de que nos libre o no. Ok, voy a decir algo que si quiere lo apunta, lo ponen, haga un letrero, ¿sí? Una gigantografía, dice, si quiere, ¿sí? Entienda esto. Mientras no rindamos nuestras vidas a Dios, vamos a tratar de manejarlo a Dios a nuestra manera. ¿Sí? Ok. Espero que para la próxima ahí detrás en la pared detrás de usted, ahí lo tenga, ¿no? Mientras no nos rindamos a Dios, vamos a tratar de manejarlo a nuestra manera. Y ciertamente, la idea ahí, nuestras vidas, ¿no? Al reino de Dios y su justicia es rindámonos a Dios. ¿Ok? Rindámonos a Dios. ¿Alguien más o algo más? Con esto ya, en lo que a mí respecta, ya es suficiente. ¿Sí? Vamos a tener un momento de oración. ¿Alguien con algún